Dios los bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición el estar una vez más con ustedes en este segmento llamado Cápsulas Doctrinales, donde puedes aprender la palabra de Dios de una manera fácil, práctica y en un corto tiempo. Así es que acompáñame y vamos a aprender el día de hoy lo que son las ataduras y cómo librarnos de ellas. Amado hermano, sin duda todos y cada uno de nosotros tenemos muchos pecados que a lo mejor no podemos vencer, pero que a lo largo en la caminata del Evangelio, Dios nos va sacando de todas ellas. Podemos ir venciéndolas a través de su gracia, podemos ir caminando y a partir de los crecimientos y de los segmentos que vamos avanzando a través de los modelos de Dios, del bautismo, de los 7 escalones del bautismo, de ir aprendiendo, ir poniendo por práctica la palabra, vamos dejando muchas clases de pecados. Pero ciertamente muchas veces tenemos pecados que se convierten en ataduras, que se convierten en cosas que no podemos vencer, que tal vez ya ha pasado tiempo y que no podemos lograr quitarnos esas situaciones que nos impiden el seguir creciendo, que nos impiden avanzar, que muchas veces nos dejan atorados, que muchas otras nos hacen sentir indignos delante de Dios. Y que, hermano, es natural dentro de nosotros, y ahorita lo vamos a ver en la palabra, es natural, pero que también tenemos que esforzarnos para salir de esas ataduras. La Biblia es muy clara en el libro de Apocalipsis diciendo, al que venciere, yo le daré. Y son cosas que Dios tiene para aquellos que venzan. Entonces, amado hermano, es importante quitarnos esas ataduras. Primero tenemos que identificarlas, saber qué pecado es el que me está haciendo que esté atado. Y que una vez identificando, pues pedirle a Dios, suplicarle, poner por práctica la palabra que nos ayuda en esos síntomas que tenemos, sea cualquier clase de pecados. Todos y cada uno de nosotros tenemos pecados que nos cuestan más trabajo vencer. Y eso tiene un sinfín de formas y un sinfín de cosas que nos impiden, y todos somos diferentes. Pero aquí lo que te quiero mostrar es que tenemos que vencer esas ataduras, pero te quiero mostrar cómo Dios nos ayuda para sacarnos de esas ataduras. En la Biblia hay muchas veces se explica cómo sucede eso, pero solamente me quiero basar en una sola. Y quiero ponerte ese ejemplo, ponértelo porque se nota la intervención divina, se nota la intervención de Dios. Y se nota la intervención de quién tiene que hacer o quién tiene que quitar esas ataduras. Y amado hermano, es necesario que nosotros lo vivamos. Porque si no, entonces eso se convierte en un lastre, en un peso muerto que nos impide seguir avanzando. Y que en el nombre de Jesús tenemos que ir avanzando, creciendo, fortaleciéndonos y desechando todo aquello que nos impide el seguir creciendo. Es importante crecer. Crecer, madurar y seguir adelante. El camino del Evangelio, hermano, es hermosísimo, pero es de progreso, es de avance, y que cada día más podamos ser cambiados por la presencia de Dios. Entonces, acompáñame a este modelo que Dios dejó para quitarnos todas clases de ataduras. Solamente déjame ponerte un ejemplo de atadura. Posiblemente hay una persona que ya va avanzando, ya dejó de hacer cosas que no le agradan a Dios, pero tal vez no puede con su carácter. Tal vez no puede dejar de beber, tal vez no puede dejar el cigarro, tal vez no puede dejar de ver ya sea al sexo masculino o al sexo femenino de una manera inadecuada. Tal vez no ha podido vencer, hermano, el decir groserías. Tal vez no ha podido vencer su tristeza, su soledad, su angustia. Y eso se convierte en una atadura. Y que tenemos que saber cómo ser libres de ello. Así es que acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 43 y verso 44. Aquí está, en estos dos versículos, está escrito cómo podemos ser libres de esas ataduras. Vamos adelante. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Eso sabemos, ¿verdad? Y tú lo puedes corroborar ahí en tu Biblia, que Jesucristo, ¿verdad?, le habla a Lázaro. Si no sabes quién es Lázaro, déjame te cuento quién es Lázaro. La Biblia nos enseña que Lázaro era un amigo de nuestro Señor Jesucristo, una persona que lo seguía y que estaba con él. Pero la Biblia nos narra que él muere.
Y que entonces sus hermanas van y lo buscan. Señor, maestro, ha muerto nuestro hermano. Y él dijo, no, tranquilo, él duerme, tranquilos. La Biblia nos enseña y nos dice que ya habían pasado 3 días. Es claro, hermano, que ya ha muerto Lázaro durante 3 días. Ya su cuerpo estaba en descomposición. Pero cuando nosotros vemos esa parte, es lo que sucede muchas veces con nosotros. Cuando antes de llegar al Evangelio estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que eso, hermano, es una muerte espiritual. Y que tal vez ya hedíamos, ya olíamos mal por causa del pecado. Estábamos muertos en nuestro espíritu. En el cuerpo estábamos vivos y hacíamos nuestras actividades, pero el espíritu estaba muerto. Y entonces Lázaro viene a ser una figura de nosotros, de que entonces en esa muerte espiritual viene nuestro Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador y nos dice, Lázaro, ven fuera. Entonces vemos el verso 44, dice, y el que había muerto salió, es decir, que Lázaro resucitó de entre los muertos, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Aquí está el punto medular, hermano, de esta, cómo ser libre de estas ataduras. Vemos un Lázaro muerto, Jesucristo hace su trabajo, Dios mismo nos resucita de entre los muertos, pero nos damos cuenta que Él sale, pero sale amarrado de manos y pies, es decir, que Él no podía hacer lo que Él quería. Salió de la tumba, salió de la cueva, pero hermano, no podía hacer sus actividades, no podía seguir a Cristo, no podía seguir aprendiendo la palabra, no podía hacer sus actividades que tal vez él quería seguir haciendo, porque la Biblia nos narra que Lázaro estaba con Cristo. Pero entonces vea cuidadosamente esto, hermano, cuidadosamente, porque entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo es el que resucita, pero Él no quita las ataduras. Y no porque Él no quiera quitar las ataduras. Él es Dios mismo. Él puede hacer lo que Él quiera. Pero hermano, hay protocolos. Y Él dice, yo ya hice mi trabajo. Ahora le toca ¿a quién? A los discípulos, a los ministros, a aquellos que han podido vencer ciertas cosas. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de que han podido vencer. Y entonces Jesucristo ahora se dirige a los discípulos y le dice, desatadle. Entonces, amado hermano, esta es la receta para poder ser libre. Si tú, amado hermano, no has podido ser libre, tienes ataduras, ya identificaste cuáles son, entonces lo siguiente es que entonces vayas delante de un ministro, delante de tu autoridad espiritual y digas, tengo este problema. Y no es, hermano, confesar a los hombres, no, de ninguna manera. Dios sabe todas las cosas, eso ya lo tuviste que haber orado delante de Dios. No puedo vencer este pecado, no puedo vencer esto, yo quiero hacer aquello, pero no puedo, siempre termino haciendo algo mal. Pero Dios dejó que discípulos nos desataran. Entonces, amado hermano, esto es emocionante, porque muchas veces todo queremos que Dios nos haga, pero Dios ya dejó estipulado qué hace Él, qué le toca a los otros y qué le toca a nosotros. Vuelvo a repetirlo, qué hace Él, qué le toca a los ministros, discípulos, al cuerpo colegiado ministerial y a la iglesia. En este caso a la iglesia lo que le corresponde es, aquí estoy, desátenme. ¿Qué le corresponde al cuerpo ministerial? Desatadle. ¿Qué le corresponde a Dios mismo? Resucitarnos. Él ya lo hizo. Si tú todavía no recibes a Cristo, recíbelo, porque vas a recibir vida. Y Él te va a proporcionar quien pueda desatarte, quien pueda ayudarte para que puedas vencer esas ataduras que no te dejan avanzar. Así es que, mis amados hermanos, esto es algo bien hermoso, porque Dios siempre nos ayuda, siempre nos da aquello que necesitamos y nos brinda por medio de su palabra el conocimiento, la sabiduría necesaria para poder seguir adelante. Así es que, amado hermano, recuérdate que la Biblia tenemos que escudriñarla. ¿Por qué? Porque nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos muestra qué cosas debemos de hacer. ¿Tenemos un problema? Está escrito en la Biblia. ¿Tenemos gozo? ¿Qué debemos de hacer? Para que todo siga, hermano, viento en popa. Así es que yo me despido, mi nombre es Ulises Aguilar y nos vemos en la próxima cápsula doctrinal, donde aprendes la palabra de Dios de una manera fácil, práctica y sobre todo en un corto tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.